Buenos días, ¿cómo están? Gloria a Dios, es una bendición estar en la casa de Dios, ¿verdad? El poder venir y escuchar la palabra de Dios. ¿Puedo confesar con una confesión? Voy a hacer una confesión, ¿ok? Ya me voy a destapar aquí delante de ustedes. Yo crecí desde que era bebé, prácticamente crecí en la iglesia y creo que con el transcurrido de los años no me tomó mucho tiempo el aprender a comportarme de cierta manera, el hablar de cierta manera. Yo me recuerdo que escuchaba algunos de los diáconos de la iglesia o gente cómo oraban, ¿verdad? Entonces yo siempre decía, yo quiero aprender a orar así, ¿verdad? Con esas palabras acá bien complicadas que nadie entiende, pero que se escuchan bien bonitas. Entonces yo creo que con el tiempo yo comencé a comportarme de cierta manera, de la manera que se esperaba, pero no tardó mucho tiempo en el darme cuenta que en realidad no entendía lo que estaba haciendo. Pregunta, ¿te ha pasado a ti eso? Eres parte de la iglesia, eres parte de lo que está de la experiencia, sabes cómo comportarte, sabes qué decir, sabes usar las palabras correctas, pero aún así yo me di cuenta que estaba lejos de Dios. Y por eso cuando pasan los años, para mí fue fácil comenzar de alguna manera a jugar con el mundo, a probar cosas que no le agradaban a Dios. Y fue hasta que finalmente, cuando pasa el tiempo, cuando entendí lo que significaba, lo que Dios estaba buscando, que a Él lo que verdaderamente le interesaba no era mi religión, no era las prácticas que tenía, no era todas las cosas que estaba acostumbrado haciendo. Lo que Él quería verdaderamente era mi corazón. Y por eso yo creo que al hablar acerca de la oración, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que a Dios no lo podemos impresionar de ninguna manera. Y por eso Jesús, cuando habla con sus discípulos y les enseña la manera en la que tienen que orar, lo primero que les dijo fue lo siguiente: al hablar con Dios o al orar, tienen que entender en primer lugar con quién están hablando. Tienen que hacer esta oración de conexión para conectarse con Dios. Y por eso Él dijo esta frase: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo sé que para muchos quizá la idea de hacer esta oración, lo primero que uno piensa es: pastor, pero es que ¿cómo me pides que ore a Dios como padre si usted ni siquiera no sabe cómo era mi papá? Mi papá era tal vez abusivo, estaba ausente. Y por eso Jesús viene a romper este paradigma y dice: todo comienza no con religión, no con cosas superficiales, sino es una oración de intimidad, una oración de conexión. Ya hablábamos acerca de qué tipo de padre es nuestro Dios. Y si recuerdas, la semana pasada también aprendimos lo que hemos llamado la oración de rendición. Cuando tu mundo alrededor se está desmoronando, cuando quizá estás atravesando por momentos de dificultad, de ansiedad, de preocupación, de temor, la respuesta natural, que eso es lo que también en mi vida tuve que aprender, es hacer esta oración de rendición. Y ahora está diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo más trágico en la historia de la humanidad, y la gente ha tratado de culpar a Dios por las cosas malas que suceden en el mundo, cuando, hermano, amigo, lo que tenemos que explorar es nuestro corazón y darnos cuenta que somos nosotros como seres humanos los que hemos ocasionado las guerras, la maldad, las envidias, las rivalidades. Por eso nuestra oración, nuestro anhelo debe ser esto: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el día de hoy yo quisiera que habláramos abiertamente acerca de la oración de dependencia, la cual es la tercera frase del Padre Nuestro, y son solamente 6 palabras. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 11. Y esto es lo que
Jesús oró. Y quiero que lo leas conmigo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Hay otras traducciones que dicen danos hoy el pan de cada día, pero creo que entendemos la idea y seamos honestos, el pan obviamente es el alimento básico universal. A donde quiera que vayas en el mundo, tú puedes encontrar algún diferente tipo o variedad de pan. Solamente obtienes un poco de harina, le agregas agua, le pones sal o algún otro condimento y puedes hacer tu pan. Pero obviamente cuando Jesús está hablando acerca del pan o de darnos hoy nuestro pan cotidiano, está hablando de mucho más que solamente el pan. Y hay varias cosas, al menos 4 cosas que podemos aprender acerca del pan. Por ejemplo, el pan representa las necesidades de la vida. Tú y yo necesitamos agua, ¿verdad? Para vivir. Necesitamos aire para vivir, necesitamos el sol, necesitamos alimentos para vivir. Son las necesidades de tu cuerpo físico, pero hay más que eso también. Hay también implicación espiritual. El pan en la Biblia también representa la palabra de Dios. Representa la palabra de Dios. El pan en la Biblia es el pan espiritual, es el alimento espiritual que nos da los nutrientes que necesitamos para crecer espiritualmente. También lo tercero que representa el pan representa la familia y el compañerismo de Dios. Como les decía ayer en nuestra clase de membresía, tuvimos una clase muy bendecida y les decía, si no decimos muchas cosas, el simple hecho de reunirnos para vernos unos a otros y reír por un momento, el sonreír o el compartir los alimentos, eso es alimento espiritual. Es algo que llena nuestro corazón. Si venías triste o deprimido, eso te ayuda a tener un buen momento. Por eso es tan importante permanecer juntos. Y el pan representa a la familia espiritual. Y en último lugar, también el pan representa la salvación, nuestra salvación que tenemos por fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Aquí está el punto. Cualquiera que sea tu necesidad, tú llegaste el día de hoy a este servicio o a la clase, cualquiera que sea tu necesidad, ya sea física o emocional o espiritual o relacional, ya sea una necesidad en tu cuerpo o una necesidad en tu mente o una necesidad en tu alma o en tu espíritu, Dios te dice en este día, yo me encargaré de esa necesidad si tú aprendes a confiar en mí, si aprendes a depender de mí. Por eso Jesús dijo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Todo lo que necesitas tú de manera física o espiritual o emocional o relacional o financieramente, de cualquier otra manera, tienes que aprender a depender de Dios. Por eso el día de hoy vamos a ver cómo le hacemos, cómo podemos aprender a depender de Dios. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades. ¿Cómo podemos confiar en Él? Y ese es un mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el día de hoy estamos atravesando de alguna manera en una crisis o en una recesión, lo que le llaman los economistas, una crisis económica, en donde todos los precios siguen subiendo y subiendo y subiendo, pero no los salarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo permites que Dios satisfaga tus necesidades que Él quiere satisfacer? Y tenemos que aprender a depender de Él. Y de hecho la Biblia nos recuerda que todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice la Biblia. Y también nos dice que conforme a su fe les será hecho. Yo creo que es algo que tenemos que recordar cuando oramos. ¿Verdaderamente estamos orando con fe o no? O quizá ya estamos orando y estamos diciendo, no, bueno, voy a orar, pero yo no sé si Dios pueda o quiera responder a mi oración. No, tenemos que orar con fe. Y también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la forma o la manera en que te conectas con Dios, de esto se trata esta serie, es a través de la fe. ¿Están conmigo? Es la manera de poder conectarnos con Dios. Entonces,
Y aquí la pregunta que me interesa responder en esta ocasión es: ¿qué significa? ¿Qué significa depender de Dios todos los días? Cuando hablamos de hacer la oración de dependencia, ¿qué significa? Al menos significa dos cosas. Y quiero que escribas lo siguiente. En primer lugar, número uno, depender de Dios todos los días significa ver a Dios, como tu fuente. El depender de Dios todos los días significa ver a Dios como tu fuente. ¿La fuente de qué? Preguntarás. La fuente literalmente de todo. Todo lo que ves en el mundo, todo lo que puedes ver, observar, todo, escúchame bien, todo lo hizo Dios. Él es la fuente de todo lo que existe. El aire que respiras, la luz que disfrutas, los átomos, las moléculas, todo lo que tienes es de Dios. Y Él es la fuente de todo lo que existe. Amén. Ahora, yo creo que hay 4 verdades que debemos recordar con respecto a esto. En primer lugar, tenemos que recordar que todo es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Nada de lo que tienes te lo has ganado. Pero dirás, pero pastor, si yo con el sudor de mi frente me gané ese carro que tengo o el trabajo, hermano, tienes que recordar algo y te lo voy a repetir. Todo lo que tienes es un regalo. El aire que respiras, el agua que disfrutas, la ropa que tienes, todo es un regalo de parte de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Escúchame bien. Si Dios no quisiera dártelo, no lo tendrías. Amén. Incluso tu vida misma no estarías tomando tu próximo aliento o suspiro. No podría, la respiración que tienes, hermano, es un regalo de Dios. Así es que cuando te levantes en la mañana y puedas respirar profundamente, dale gracias a Dios por el aire que respiras. Y eso es lo que dice Santiago 1:17, nos recuerda esta verdad y dice: toda buena dádiva o regalo y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Yo le doy gracias a Dios que Él no es como yo. Si soy transparente, si soy honesto contigo, mis emociones muchas veces cambian todo el tiempo. Yo no sé tú. A veces ando emocionado, ando gritando, ando aquí queriendo conquistar el mundo y a veces quiero esconderme debajo de una piedra. Constantemente mis emociones cambian. ¿También las tuyas o nada más yo? ¿Verdad que sí? Pero gloria a Dios que Él no es como yo. Él no es hombre como yo. Él no cambia. Él es constante. Él es permanente. Él es consistente. Dice la palabra, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Es por eso que el Padre Nuestro en esa tercera frase comienza con la palabra dar. Y dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que todo lo que viene de Dios es un regalo. Es por su gracia, no puedes ganártelo de ninguna manera. Ahora, en segundo lugar, no solamente todo es un regalo, sino también, número 2, no hay nada que necesites que Dios no lo pueda proveer. No hay nada absolutamente que necesites que Dios no lo pueda proveer. ¿Por qué? Porque Él es el proveedor de todo. Si tú te has dedicado al comercio, quizás sabes lo que son los proveedores, ¿verdad? Pero muchas veces los proveedores te pueden quedar mal. Bueno, nuestro Dios es el proveedor de proveedores. Y yo no sé lo que vas a necesitar en este año, y por cierto, tú tampoco sabes lo que vas a necesitar mañana, pero tienes que recordar esto: todo lo que tú necesitas el día de hoy, Dios tiene el poder para suplirlo. Dios tiene el poder para suplirlo. Por eso Pablo escribe a los Filipenses capítulo 4 y dice estas palabras: así que, está llamando la atención y dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿Cuánto necesitamos escuchar esto en las iglesias el día de hoy? Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten
conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y quiero que circule la frase gloriosas riquezas, porque eso significa tan abundante como solamente nuestro Dios puede proveerlo. Y si tú recuerdas, aquí es cuando tenemos que decir, yo no sé tú, yo no sé aquella persona, pero mi papi, mi Abba Padre puede proveer. Y lo que significa nuevamente es que no hay nada que necesites que Dios no pueda proveer. Y quiere decir que como hijo de Dios, como seguidor de Cristo, nunca debes tener una mentalidad de escasez. Ahora quiero hacer una aclaración. No estoy hablando de la teología de la prosperidad y de querer negociar con Dios, pero el lado opuesto es el tener una mentalidad de escasez. Una mentalidad de decir, me temo que no habrá suficiente, estamos en escasez, estamos en crisis, no hay suficiente para todos, entonces voy a entrar en pánico, me preocupo, me lleno de estrés y de ansiedad. Eso no es lo que Dios quiere que hagas. Tienes que recordar que tu Padre Celestial, Él es el proveedor de todo. Escúchame bien, hay suficiente, hay mucho en el mundo para todos. Hay suficiente para todas las necesidades del mundo. Lo que sí no hay lugar para la codicia en el mundo. Y la razón por la que algunos no tienen suficiente no es porque no haya recursos o no esté disponible, es porque no hemos aprendido a compartir con otros. Y algunas personas tienen muchos recursos pero otras no tienen nada. Yo creo que es una cuestión de poder ser generosos y estar dispuestos a compartir voluntariamente. Ahora también hay otra tercera verdad que tenemos que recordar, y es esta: Dios te lo quiere dar. Dios te lo quiere dar. Y tú tienes que recordar esto, tienes que saber esto, necesitas saberlo con certeza, que no importa lo que tú necesites en tu vida, Dios te lo quiere dar. Él quiere proveer para tus necesidades. Por eso Jesús, cuando Él habla con sus discípulos y Él les da estas palabras en Mateo capítulo 7, y hace una pregunta: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le daría una piedra? ¿Qué dirías tú? Por supuesto que no, ¿verdad? O si le pide un pescado, le daría una serpiente. Alguien que viene de quizá de alguna parte del rancho diría, yo sí se la daría. Yo crecí comiendo víboras o serpientes, pero bueno, creo que entienden el punto, ¿verdad? ¿Alguien ha comido víbora aquí? Bueno, no me digan ya. Pero el punto era dice, pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Seamos honestos, si tus hijos se acercan a ti y te dicen, papi, mami, tengo mucha hambre, ¿qué le darías? ¿Un pedazo de hule para que lo mastique? ¿O una piedra para que ahí de perdido se la chupe y para que se entretenga? Creo que nadie en sus 5 sentidos haría eso. Haríamos lo suficiente, ¿verdad? Lo necesario para conseguir algo de comida. Bueno, el punto es si tú y yo, siendo imperfectos, sabemos cómo darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué dice la palabra? Cuanto más nuestro Padre Celestial tiene el poder, tiene la capacidad para poder bendecirnos. Y en cuarto lugar, también aprendemos esto: Él está esperando que se lo pidas. Él está esperando que se lo pidas. Si necesitas algo en tu vida, o si alguna necesidad no está siendo satisfecha, escúchame bien, no es culpa de Dios. El asunto es que no estás esperando en Dios, sino que Él muchas veces te está esperando a ti. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, no tienen, léelo conmigo, no tienen porque no piden. ¿Ya lo habías leído eso antes? No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. El asunto es el problema no es que Dios no quiera satisfacer tus necesidades, el problema es que muchas veces no se lo pides y Dios está diciendo que no tienes porque no has sabido
pedir más de 20 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios nos está diciendo, pídeme. Más de 20 veces. Como Padre, te amo y estoy esperando que me lo pidas y quiero que me lo pidas. Por eso dice Mateo capítulo 7, versículo 7 lo siguiente: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Aquí están los tres verbos o tres acciones: pidan, busquen y llamen. Pidan, busquen y llamen. Lo que está diciendo de tres maneras diferentes es lo siguiente: todo lo que me pidan en mi nombre yo lo haré. Y él dice, pidan que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y una y otra vez al leer esto, Dios nos recuerda, Dios dice, quiero que me mires como la fuente de todo lo que tú necesitas. Yo soy el proveedor, así es como yo lo diseñé. Pero yo quiero hacerte una pregunta y quiero ser bien directo contigo el día de hoy. ¿Quién es tu fuente el día de hoy para tu seguridad financiera? ¿Quién es tu fuente para tu seguridad o para tu confianza o para tu estabilidad financiera? ¿Washington? Espero que no. Espero que no estés mirando a Washington para que sea tu fuente de estabilidad. ¿Quién es tu fuente? ¿Wall Street? ¿O tu trabajo? Lamento decirte esto. Quizá tú podrías perder el trabajo el día de mañana. Claro que no lo deseamos. Pero tú no puedes depender de tu trabajo. ¿En quién o a quién estás buscando para satisfacer tus necesidades? Escúchame bien, ningún hombre será capaz de satisfacer todas tus necesidades. Ninguna mujer podrá suplir todas tus necesidades. Yo creo que muchas veces he encontrado parejas que me han dicho, pastor, yo quiero casarme porque entonces seré feliz. ¿Y qué sucede? Se casan y a los meses ya no aguanto esta persona. Ya no lo aguanto, ya no la aguanto. Y hasta a veces dicen, no, pastor, ya encontré la persona perfecta y van a satisfacer todas mis necesidades. Y la realidad de las cosas es que cuando te casas te das cuenta que nada estaba más lejos de la verdad. Tus padres no pueden satisfacer todas tus necesidades, tu cónyuge no puede satisfacer todas tus necesidades, tu novio o tu novia no lo puede hacer. Y de hecho, si eso es lo que tú piensas, te estás dirigiendo a una profunda decepción. Solamente Dios puede satisfacer todas tus necesidades. Solamente Dios puede hacerlo y necesitas mirarlo como la fuente de tu provisión. Ahora, en segundo lugar, número 2, hay una segunda clave para depender de Dios. En segundo lugar, depender de Dios. Depender de Dios todos los días significa que compartes todo lo que Él provee. Dirías, pastor, ya no me gustó. La primera parte me encantó. Él es la fuente, Él es mi proveedor, gloria a Cristo Jesús, aleluya, voy a danzar para el Señor. Pero ya esta segunda parte ya no me gustó, porque ahora me está diciendo que lo que Él me da lo debo compartir. Confiar en Dios, el depender de Dios significa compartir con otros lo que Él te provee. Por eso cuando Dios te da algo, lo que estamos aprendiendo, siempre quiere que lo compartas con todos los demás. Y quiero que tú observes que en la oración del día de hoy de dependencia no dice dame hoy el pan de cada día, no dice dame hoy el pan cotidiano, lo que dice es danos, ¿verdad que dice? Danos hoy el pan cotidiano. ¿Por qué? Porque debemos compartirlo. A veces uno crece desde bebé, no tienen que enseñarnos, decir no, es mine, ¿verdad? Mío, es mío, y así actúan los bebés. Pero lo que he observado es que crecen y no cambia la gente. Ya pueden hablar y ya comienzan a ganar dinero y seguimos pensando, no es mío. No lo agarres, no te acerques.
¿Por qué? Porque es mío, pero aquí la pregunta es ¿por qué es que Dios quiere que compartas? Ya lo hemos hablado, porque Él quiere que seas como Cristo, porque quiere que seas como Él. ¿Cómo es Dios? La Biblia ha revelado a nuestro Dios como un Dios que es inmensamente generoso. De hecho, la Biblia nos dice lo siguiente, que ya lo has escuchado, porque de tal manera amó Dios al mundo, ayúdame, que dio a su Hijo unigénito. Esa es la naturaleza misma de nuestro Dios. La razón por la que tú puedes amar a alguien es porque Dios te amó primero. Es porque Él es amor y el amor se trata de dar. De hecho, ¿cómo se deletrea la palabra amor? Dirías, bueno, es A-M-O-R. No, la palabra amor se deletrea dar, D-A-R. D-A-R, esa es la manera en la que se deletrea el amor. Cuando tú dices a alguien, y así cantan los raperos o los de no lo voy a hacer porque lo hice en el servicio pasado y la gente me vio raro, ¿verdad? Comencé a rapear aquí. Pero hay cantantes el día de hoy, ¿o quieren que cante? No. Hay cantantes el día de hoy que dicen, te necesito, te quiero para mí. Y cosas como esas. ¿Sabes una cosa? Eso no es amor, hermano. Eso es lujuria. Porque el amor en realidad lo que está diciendo es, ¿qué puedo hacer hoy por ti? ¿Cómo puedo ayudarte a ti? ¿Cómo puedo satisfacer tus necesidades? ¿Qué puedo darte? La lujuria simplemente dice eso, te necesito, te quiero conmigo hoy. No puedo vivir sin ti, tengo que tenerte, no puedo existir sin ti. Mentira. Eso es una demostración egoísta del amor. ¿Por qué? Porque el amor es desinteresado, se trata de amar a los demás. Y por eso Dios dice, quiero que aprendas a amar, quiero que aprendas. Y la manera de aprender a amar es a través de ser generoso, a través de dar a los demás. Por eso es que oramos, por eso decimos, danos hoy nuestro pan cotidiano, porque ya por fe tú estás diciendo, Dios, tú eres mi proveedor y lo que tú me das lo voy a compartir con todos los que se pueda. Seré responsable de lo que Dios me ha dado, pero aprenderé a compartir. Ese es el asunto. Dios te ha dejado en el momento que tú recibiste a Cristo. Hay gente que ha preguntado, ¿por qué Dios no nos llevó inmediatamente? Lo pudo haber hecho. Recibes a Cristo, pum, caes muerto al cielo. Pero Dios nos ha dejado aquí por una razón, para cumplir una misión. Y parte de esta misión, Dios quiere probar cómo es que vas a reaccionar con lo que Él te da. Él te va a probar, Él te está probando de muchas maneras, pero algo que he observado, y quizá vas a estar de acuerdo conmigo, la única forma en que Dios prueba tu fe, ¿sabes cuál es? La forma en la que Dios ha escogido para probar tu fe es a través de cómo manejas tú tus finanzas. Ahí vamos de nuevo, pastor. Es la manera en la que tú manejas tu dinero, tus finanzas. Pastor, es que no me alcanzas, que estoy quebrado, es que no. ¿Sabes una cosa? Es muy sencillo. ¿Vas a preocuparte por tus finanzas o vas a aprender a confiar en Dios? ¿Vas a vivir afanado o vas a confiar en su provisión? ¿Vas a ser tacaño o vas a aprender a compartir? ¿Vas a aguantar y vas a acumular más cosas porque tienes miedo de que mañana va a ser el apocalipsis de los zombies? Deja de ver esas películas, por favor. Porque nada de eso es verdad. La Biblia me enseña que Dios está en control del futuro. Y de que porque yo creo en Él, porque Él vive, triunfaré mañana. Es lo que tenemos que recordar. Y el problema es que cuanto más dinero tienes, muchas veces, odio decir esto, yo sé que esto te va a doler y a lo mejor vas a decir, no, ese pastor habla bien directo, de veras como es. Pero es verdad, mientras más dinero, plata, chavitos, como le llamen, lana, plata, mientras más tengan, menos dependes en Dios. Y todos están callados. Menos dependes de Dios cuando puedes ir, cuando tienes la capacidad de sacar la tarjeta y cargarlo. Por eso a veces algo que le enseño a mis hijos es cuando tú lo sientes, cuando pagas a veces con efectivo. Yo no sé si te ha pasado, pero te duele más. Con la tarjeta pues no lo ves, ¿verdad? Das el tarjetazo, pero a ver, paga con un billete de $100, ¿verdad? Y es más, cuando lo ganas y dices,
No, mejor me compro nada más estos. Antes quizá hubieras escogido otras cosas, pero mientras más tenemos, tal parecería que ahora comenzamos a depender menos de Dios. Por eso Lucas 18:25, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y dice Jesús, en realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Cuando era niño yo leía esto y estaba pensando en una aguja para tejer. Y decía, pues ¿cómo va a ser posible que una aguja? Bueno, está hablando de, en realidad en aquel tiempo habían bardas o habían murallas grandes y una aguja era un orificio pequeño por el cual muchos entraban y salían. Y lo que está hablando es obviamente que un camello no cabría por ese lugar. Pero creo que el punto es el mismo y dice que un rico es más fácil que un camello pueda pasar por ese lugar tan estrecho que un rico. ¿Por qué? ¿Porque el dinero es malo? No, en absoluto. De hecho, muchos de los santos o de los hombres o mujeres de fe más grandes de la historia eran sumamente ricos. ¿Pero por qué dice esto? Porque cuanto más dinero tienes, menos tiendes a depender de Dios. Tiene la tendencia a depender en tu cuenta bancaria. Por eso la Biblia dice que a los pobres Dios los ha escogido para que sean ricos en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabes que Dios es todo lo que necesitas cuando te das cuenta que muchas veces Él es todo lo que tienes. Y yo creo que el día de hoy tenemos que aprender a hacer esta oración de dependencia. Danos hoy el pan de cada día. Y quiero que recuerdes estas tres verdades antes de terminar. En primer lugar, lo que Dios te da, Dios quiere dar o quiere darlo a través de ti. Dios quiere darlo a través de ti. En primer lugar, lo que Dios te da, Dios quiere darlo a través de ti. Y hay un principio muy importante. Hay un principio muy importante. En la vida, tú vas a tener que decidir ser una taza o ser un popote, pajilla, sorbete o como le llames en tu país. ¿De qué estoy hablando? Si eres una taza, simplemente vas a decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, llena mi taza y eso es todo, me voy a quedar con todo. Ahora, si eres un popote, pajilla, sorbete, pitillo, como le llames, tú puedes canalizar. Qué difícil es, ¿verdad? Para que todos entendamos. Si tú eres eso, tú vas a decir, Dios, seré un popote, pajilla, y puedes canalizar a través de mí la bendición para bendecir a otras personas. Es diferente. Y una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años como seguidor de Jesús es que cuanto más das en la vida, Dios más te bendice. Lo voy a repetir. Cuanto más das o más generoso eres, Dios más te bendice. Y por eso Dios dice, todo lo que te doy, lo quiero dar a través de ti. Hay un pasaje hermoso en el Nuevo Testamento donde Pablo habla de estos principios a la iglesia de Corinto y dice lo siguiente. En 2 Corintios capítulo 9 dice, el que suple semilla al que siembra, y este es Dios, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Hermano, esta es una promesa. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a compartir lo que Dios te provee? Y luego dice Pablo, ustedes serán enriquecidos en todo, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Tal vez dirá, pastor, espera un momento, yo no soy lo suficientemente rico como para poder ser generoso. Escúchame bien, sí lo eres. Sí lo eres. Si tú ganas más de $35,000 al año, o entre
por ahí. Tú eres parte del menos del 2% de los más ricos del mundo. Así es que no me digas que no eres rico. Y aquí no importa, el punto es este, no importa cuánto tengas, tú puedes aprender a ser generoso. Quizá recuerdas la historia en la Biblia cuando una mujer que solamente tenía 2 centavos y sin embargo los regaló. ¿Te acuerdas de la historia? Siempre puedes dar algo y es un mito que no tienes suficiente para dar. Tú siempre puedes dar algo y Dios te está probando, te está diciendo, quiero ver si verdaderamente vas a confiar en mí. Y Él dice esto, cuando estás pasando por un momento difícil y dices, Dios, no tengo mucho, pero lo que sea que tengo estoy dispuesto a compartirlo con mi iglesia, con otros. Solo tengo un poco de comida aquí, o un poco de ropa, pero estoy dispuesto a invitar a alguien esta semana a mi casa. O estoy dispuesto para abrir un grupo de vida en mi casa. ¿Por qué? Porque quizá mi casa no es grande, pero yo quiero bendecir a otros con lo poco que tengo. Y Dios dice, haré 3 cosas cuando tú aprendes a ser generoso. En primer lugar, cuando das, crecerás espiritualmente. Y no solamente eso, sino también las necesidades de otras personas serán satisfechas. Y como acabamos de leer, en tercer lugar, cuando aprendemos a ser generosos, Dios es el que recibe la gloria. Dios es el que recibe la gloria. Y Dios dice, cuando hagas esto, voy a abrir la puerta de la bendición en tu vida como no lo puedes quizá entender o creer. Y esto me lleva a la segunda verdad, y es una verdad muy importante. Cuando satisfaces las necesidades de los demás, Dios se encarga de las tuyas. Lo voy a repetir otra vez. Cuando satisfaces las necesidades de los demás, Dios se encarga de las tuyas. Y esto, hermano, es una prueba. Cuando tú te enfocas en bendecir a otros, aunque no tengas mucho o aunque tengas poco, cuando trabajas para ayudar a los demás, Dios dice, este es el tipo de persona que puedo bendecir. No les puedo decir cuánta gente me han dicho a través de los años en el pastorado, pastor, le juro por Dios, así me dicen. O por mi madrecita, que si me gano la lotería voy a comenzar a ser generoso. Hermano, nunca va a pasar. ¿Sabes la probabilidad de ganar la lotería? Es el punto 0.000000000000001%. Es una mentira. Olvídate de buscar ganar la lotería. Enfócate en bendecir a otros. Enfócate en hacer la diferencia el día de hoy. Prueba la generosidad. Como le decía a mi hija esta semana, le decía, hija, tenemos que ser generosos, pero para dar tienes que dar no lo que te sobra, mi amor. Tienes que dar hasta que te duela, hasta que digas, ay, pero es esto, la renta de la casa. Olvídate de no que te olvides de la renta, pero prueba. Vas a decir, el pastor me dijo que no pagara la renta. No, ya sé para dónde vas. Prueba a Dios en esto. Confía en Él. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Isaías 58. Es un pasaje maravilloso. Y dice lo siguiente: compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes. Aquí está, hermano, si te cae gordo tu primo, tu tío, el primo, aquí está diciendo la palabra de Dios. No le huyas a tus parientes o a la suegra. Dice, no se escondan de los que precisan ayuda. Y fíjate lo que dice. Aquí están las 5 promesas que dice este pasaje. En primer lugar, su salvación llegará como el amanecer. Ayuda. Es increíble. Obtienes el favor de Dios. Lo de la suegra será broma, hermano, por favor, Y luego dice, y sus heridas sanarán con rapidez, hermano. Si estás luchando con depresión, ansiedad, cualquier cosa, la Biblia dice, no lo uses como excusa para dejar de servir. Al contrario, es el mejor momento para hacer la diferencia. Y dice la palabra que a través de tu servicio, de tu compromiso, es que va a venir la sanidad y la restauración. ¿Me escuchaste? Su justicia los guiará hacia adelante.
y atrás los protegerá la gloria del Señor. Yo creo que es bueno saber esto en momentos de recesión y de crisis económica. Y finalmente dice: entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Y por último, termino con esto: todo lo que tú das a Dios, Él lo multiplica. Si le das a Dios tu talento, Él lo multiplicará. Si le das tu tiempo, Él lo multiplicará. De hecho, tenemos que recordar qué es lo que tengo que darle a Dios. No le des a Él lo que te sobre. Te quiero retar a que cambies la ecuación. Dale a Él lo que te falta. Es que no tengo tiempo, pastor. Haz tiempo. No tengo dinero. Busca la manera de ponerlo a Él en primer lugar. Y te puedo asegurar una cosa: Dios se encargará. Dale algo a Dios y Él lo multiplicará. Y esto me hace recordar el ejemplo cuando Jesús alimentó a los 5,000. ¿Se acuerdan de la historia? Cómo llegaron a Él y llegaron los discípulos bien preocupados, y dice Jesús: aquí están estas personas, y no hay manera de, ya mándalos que se vayan. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Denles ustedes de comer. Y según yo sé, en ese tiempo no había McDonald's en la esquina para llevarles de comer. Y estoy seguro que en ese momento se atragantaron con fuerza, diciendo: ¿Cómo nos pides que les demos o que seamos generosos? Lo que Cristo estaba enseñándoles es que aprendieran a depender de Él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Solamente se requirió a un jovencito que tenía 2 peces y unos cuantos panes. Era todo lo que tenía. Pero dijo Jesús: si quieres puedes usar esto. Y la Biblia dice que a través de la fe de ese joven, todo lo que tú le das a Dios, Dios demostró que Él lo multiplicó. Y no solamente alimentaron a los 5,000, sino sobraron más de 12 canastas llenas de pescado. Porque lo que tú le das a Dios, Él lo multiplica. Por eso estamos orando, estamos diciendo: danos hoy nuestro pan cotidiano. Y hay un pasaje en el libro de Eclesiastés que muchas veces no lo entendemos, pero dice lo siguiente: lanza tu pan sobre el agua y después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Dirías: pastor, ¿qué significa esto? Lanza tu pan sobre el agua. Dirías: pastor, pues si hago eso, a lo mejor el pan se va todo a empapar, va a estar todo aguado, todo ya no va a servir. No. Era una expresión antigua que básicamente lo que es como cuando decimos: me estás tomando el pelo. ¿Sabe lo que significa? Bueno, esta frase literalmente lo que significaba era lo siguiente: todo lo que le entregas a Dios, todo lo que le das a Dios, Él lo multiplicará y te lo devolverá. Es lo que está diciendo. Lanza el pan al agua y tienes que probar y confiar en la provisión de nuestro Dios. Y termino con este pasaje. Proverbios también nos recuerda lo siguiente: da con generosidad y serás más rico. No lo estoy diciendo yo, aquí dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Sé tacaño y lo perderás todo. Y quiero que me escuches mientras nos preparamos para atravesar por cualquier crisis económica. Yo creo que es tiempo, hermanos, de que la iglesia sea la iglesia, de que tú y yo seamos el modelo de fe, de confianza en Dios, de que podamos experimentar un avivamiento espiritual como nunca antes, que podamos ver la manera en la que Dios puede bendecir o prosperar nuestras finanzas. Y esto es por una iglesia que está comprometida a hacer esta oración: Dios, danos hoy el pan cotidiano, el pan de cada día. Porque yo quiero aprender que tú eres la fuente de todo lo que yo tengo, y que todo lo que tú me das
podamos ser generosos con otros. Padre, quiero darte las gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Qué difícil es hablar de estos temas que quizá nos pueden incomodar, nos pueden hacer sentir quizá incómodos o raros en nuestra vida, pero Jesús, tú nos enseñaste este principio. Y el día de hoy queremos responder en fe, queremos actuar de la manera en la que tú nos has enseñado y que podamos orar por fe, esta oración de dependencia, el decir, danos hoy el pan cotidiano, el pan de cada día. Y queremos el día de hoy hacer la diferencia a través de nuestra generosidad. Padre, te amamos y te bendecimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite atkidsonme.org y los veremos a la próxima.